Dios hace cosas grandes. Y de eso tenemos que hablar hoy. Hoy vamos a compartir y vamos a tener este mensaje. Los que estamos en Cristo tenemos que esperar cosas grandes de parte de Él. Nuestra mente muchas veces está limitada. Muchas veces por los golpes de la vida nos ponemos con una mentalidad muy limitada, pero cuando estamos en Dios tenemos que creer que todo es posible. Por eso vamos a estar compartiendo este mensaje. Así que pueden tomar asiento, prepárense, también los que están acompañándonos. Vamos a hablar de esta palabra, de este mensaje. Y luego vamos a volver a orar para que Dios transforme nuestra manera de pensar, para que Dios nos cambie. Hoy vamos a dar un mensaje, vamos a hablar del poder de ser positivo. En tiempos de tanta negatividad. ¿Cuántos pelean con la negatividad continuamente? ¿Cuántos en el trabajo, en la familia, entre los amigos? Uno choca contra eso y te enfrentás a ese estilo de vida. La gente está muy negativa. ¿Les ha pasado esto? Seguramente que vos das una palabra de esperanza y recibís como un ataque, algo que te confronta, totalmente negativo. Es más, a muchos hasta les cae mal las personas que son positivas. Les cae mal. Las personas que tienen esperanza, que tienen fe, les cae mal, les choca. ¿Por qué? Porque están en un ambiente negativo, muy negativo. Y esto es una realidad. Esta generación, y más en nuestra nación, en Argentina, estamos viviendo una situación así. La gente está muy negativa. Y esto atenta también contra el mensaje que tiene Dios para nuestras vidas. Contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nuestra mente está en esa postura, en esa manera de pensar, bueno, la palabra de Dios es todo lo contrario. Los que somos hijos de Dios tenemos que tener grandes expectativas de lo que Dios va a hacer. Y puede hacer que en esta mañana Dios le hable a su vida. Siempre tenga grandes expectativas. Y quizás usted me va a poder decir, pero usted no tiene idea de lo que yo he vivido en la vida, lo que sufrí, los fracasos que tengo, las veces que me han ido mal las cosas. Y puede ser, es una realidad, la vida es dura. La vida es difícil, pero en Cristo siempre hay esperanzas de cambio. Y en Cristo, por eso el Señor nos dice por medio de su palabra, que nos tenemos que renovar en nuestra forma de pensar. Resetearnos, como hacemos con un celular cuando empieza a equivocarse, o cuando hacemos con una computadora cuando está llena de información, que hay que ordenarla un poco. Bueno, nuestra mente muchas veces tiene que ordenarse en la forma de pensar, sacar lo que nos sirve, sacar esas experiencias traumáticas, dolorosas, y empezar a trabajar y empezar a ver lo que Dios dice que puede hacer en mi vida. Y lo que Dios dice que puede hacer en mi vida siempre va a ser bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de esto. Dice que cuando Dios piensa en cada uno de nosotros, tiene pensamientos de paz. Tiene pensamientos de paz. Cuando Dios piensa, por ejemplo, en mí, en Rubén, dice, ¿y Rubén cómo anda? Y dice, a Rubén lo quiero bendecir. A Rubén quiero que le vaya bien. A Rubén le voy a dar esta bendición, la otra. Para el futuro le esperan cosas gloriosas. Y lo mismo para cada uno de ustedes. Dios cuando piensa, bueno, preguntaría cada nombre, pero vamos a estar toda la mañana, pero cuando piensa en cada uno de ustedes, Dios siempre tiene pensamientos de paz. Nunca Dios va a estar pensando, ¿y a Rubén qué hizo Rubén ayer? Se equivocó. Bueno, le voy a mandar un castigo. No, jamás va a pensar eso Dios de mí, sino todo lo contrario. Es más,
usted ve el mundo que hay una gran mayoría de gente que está perdida, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Salvarlos a todos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y fíjese que hay maldad en el mundo, hay mucha gente mala. Bueno, Dios quiere que se salven. Dios quiere que se salven. ¿Y qué más nosotros que somos sus hijos? Que estamos buscando, y quizás vos estás tratando de buscar de Dios, de crecer. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo Dios no te va a bendecir? ¿Cómo Dios no te va a levantar? Él tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener grandes expectativas, grandes. ¿Y qué va a pasar con el mundo? No tengo ni idea. Pero sí que con los hijos de Dios vamos a estar bendecidos. Amén. Vas a estar bendecido. Pueden venir pandemias, pueden venir guerras, pueden venir conflictos económicos, sociales, pero los que estamos en Cristo vamos a ser vencedores. Siempre, siempre. Y quizás te puede haber ido mal, tuviste fracasos, tropiezos, pero Dios sigue teniendo pensamientos de paz. Sigue pensando bien de vos y te quiere bendecir. Te quiere bendecir. Es más, por ahí hay alguien aquí que se soltó de Dios. Anduvo en sus propios caminos por un tiempo y hoy está retomando, en estos días se está retomando. También Dios tiene pensamientos de paz. Dios se olvida de todo eso. Se olvida. Dice que echa nuestros pecados para atrás sobre sus espaldas y no habla nunca más sobre el tema. Difícil entender esto. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros alguien nos hace algo malo, nosotros nos cuesta olvidarnos. ¿No le pasa? Te cuesta. Pero Dios tiene esa facultad de poder despojarse de nuestros pecados, porque son redimidos, la deuda es saldada, y entonces Dios no habla más sobre el tema. Qué hermosa bendición. Por eso tiene pensamientos de paz sobre todos nosotros. Y por eso nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Hay victoria para los que estamos en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, ya esto de las reuniones presenciales ya me pone más gritón. Y eso que yo no soy muy gritón. Pero bueno, lo importante es apropiarnos de esta bendición, creer en lo que Dios dice y despojarnos de aquello que nosotros pensamos. Esto es una lucha continua que vamos a tener. Nuestra mente va a atentar contra eso continuamente. Por eso, despojate muchas veces de lo que vos pensás y que prevalezca lo que Dios dice, las promesas. Esa es la bendición. Uno confronta con uno mismo, lucha, más allá que también puede ser alguien que nos rodea, que también puede ser que tenga un mensaje negativo, pesimista, y creerle a Dios, créele a Dios. Dios nos va a llevar a lugares de delicados pastos y allí vamos a encontrar descanso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Está preparado para leer la Biblia? Bueno, primer pasaje bíblico. Vamos, Romanos capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 32. Romanos 8, 32. Fíjese lo que dice la palabra. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, fíjese lo generoso que es Dios. Primero, no se guardó ni a su propio Hijo. El Señor, Dios entregó al Señor, a su Hijo, lo mejor que Él tiene. ¿Quién entregaría a su Hijo para salvar a alguien de los que estamos acá? Lo pensaríamos mucho. Es más, muchos no lo haríamos. Pero dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó.
Lo entregó para que gente malvada hiciera lo que quisiere. ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Nos va a escatimar otra cosa si Él no escatimó a su Hijo? Después nos dice, versículo 33, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Qué hermosa palabra. ¿Quién nos puede acusar? Si Dios puso a su propio Hijo a nuestra disposición para salvarnos, ¿quién nos puede acusar? Si Dios nos llamó, nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Este es el punto. En Cristo Jesús, estamos en la relación correcta con Él. Amén. Estamos bien, estamos bien. Entonces, ¿quién nos condenará? Ni el diablo, ni nuestra mente, nadie. ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. Y fíjese lo que nos dice la palabra, versículo 35. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo, hermanos, que nos puede separar de Cristo? ¿Hay algo que está en tu mente que te puede separar de Cristo? No, nada. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Y ahí está la pregunta que siempre nos hacemos. Cuando muchas veces tenemos problemas, ¿qué nos preguntamos? ¿Dios estará conmigo? ¿Me dejó de amar Dios? Pero acá Dios nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera estar con problemas. Si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, fíjese que aún sufrir por Cristo, ser perseguido por Cristo, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Aleluya. Tenemos una victoria absoluta. Después de leer este pasaje bíblico, ¿cómo los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, cómo no vamos a tener expectativas? ¿Cómo no vamos a tener esperanza? ¿Cómo no vamos a confrontar contra la negatividad? Si Dios tiene lo mejor y piensa lo mejor para nosotros, nada nos puede separar de su amor. Por eso cualquier idea que se nos pueda cruzar por la cabeza de que no somos dignos, de que nos va a ir mal, aún de que muchos, porque la religiosidad pone eso en la mente de la gente, muchos creen que Dios los está castigando o les va mal porque Dios está en contra de ellos. Bueno, todo lo contrario. Dios dice, yo tengo pensamientos de paz y nada nos puede apartar de mi amor. Nada. Ni ninguna clase de aflicciones, ni problemas, nada nos puede apartar del amor de Dios. Por eso en el Evangelio, por eso la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. El Evangelio son continuas buenas noticias. Es más, muchos se burlan de los pastores, de los ministros, del mensaje de la iglesia porque dicen siempre dando buenas noticias, pero es la realidad. En Cristo siempre hay buenas noticias. Aún en medio de la adversidad, en medio de cualquier dificultad, en Cristo siempre hay buenas noticias. Siempre. Y es ahí donde Dios nos llama a alinearnos con Él.
Fíjese que leíamos hace un momento, así estamos alineados con Él, en Cristo. En Cristo estás en el camino correcto, en la línea correcta, te va a ir bien, te va a ir bien. Y ojo que el apóstol Pablo que comparte esta palabra, la comparte con hombres que estaban sufriendo realmente por Cristo. Estaban pasando diferentes dificultades por el Señor, pero el mensaje era directo, nos va a ir bien. En Jesús siempre hay victoria, siempre. Por eso, si hay algo que tenemos que procurar hacer es siempre estar tomados de su mano. No te sueltes de la mano de Dios, no te sueltes nunca de su mano, sino tomate cada día más fuerte de Él, y ahí es donde vas a estar seguro, segura. En medio de cualquier tormenta, Dios te va a sostener. Dios te va a sostener. Pero hay algo que es clave para esta palabra. Tenemos que estar mentalizados para algo que es fundamental. Y está en esta primer pantalla, la próxima. Vivir, crecer y edificar. Vivir, crecer y edificar. Esa es la clave para llevar a cabo una vida cristiana victoriosa, con fe. Vivir, crecer y edificar. Cuando Dios nos ve, nos mira de esta manera. Nos mira, nos ha hecho seres vivos. Pero mucha gente vive en este mundo, pero sin esperanzas. Vive en este mundo sin tener expectativas de nada. Pero los que tenemos a Cristo en nuestras vidas, bueno, vivimos y sabemos que vamos a crecer. Vamos a crecer en todas las áreas. Tu vida va a crecer. Tus sueños van a crecer. Tu familia va a crecer. Pero también no solamente vivir y crecer, sino edificar. Vamos a edificar en el nombre del Señor. Y esa es la buena noticia, que tenemos un propósito en estos tiempos. Los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, tenemos mucho propósito, hay mucho para hacer, hay mucho por edificar, hay mucho por edificar. Y en la Biblia nos encontramos con un hombre que se encontró con su nación destruida, con que su ciudad estaba destruida, él estaba viviendo en la cautividad. Quiere decir que donde estaba no estaba en su nación, estaba cautivo en otra nación. Estaba como empleado de un rey, era Nehemías. Nehemías estaba en un lugar, era el copero de un rey que no era su pueblo. Era como si usted fuese cautivo a otra nación y era empleado del presidente de otro país. Y no era un empleo común, era el empleo de copero. ¿Qué era el copero? No el copero de estos tiempos que sirve la bebida y una especie de mozo, no, el copero que era Nehemías era el copero que tenía que probar para ver si no se moría, entonces el rey recién ahí tomaba. Era un trabajo arriesgado, ¿eh? En esa época los reyes, la mejor forma de matarlos era envenenarlos. Entonces antes de que él bebiera algo, había alguien que lo tenía que probar. El rey lo miraba un rato, lo miraba, si seguía con cara normal, bueno, entonces tomaba. Era una especie de testeo de bebidas el copero, ¿eh? Como no había laboratorios para analizar nada, bueno, ponían algunas personas que probaban. Ese era el lugar de Nehemías. Así que Nehemías todos los días estaba bajo riesgo. Todos los días se encontraba en una situación de riesgo, ¿eh? Imagínate que todos los días tu vida corre peligro. Todos los días. Yo no sé las veces que el rey tomaba, capaz que había diferentes coperos. Capaz que había un copero en el desayuno, que probaba el desayuno, no era copero, era una especie de que probaba el té, después otro al mediodía, otro a la merienda y otro a la cena, o por ahí era, Nehemías probaba siempre él, no sé, pero por lo menos un par de veces al día Nehemías estaba en un riesgo total, bajo riesgo, ¿eh? Una persona que
estaría con los nervios bastante tensos y no le quedaba otra que confiar en Dios. Cuando está en esa situación, vienen unos amigos a visitarlo. Y no solamente él, bajo esa tensión personal, se encuentra con una mala noticia. Le cuentan que su nación, su ciudad, tenía los muros destruidos. Y que la gente que había quedado en esa ciudad estaba a la deriva, sin ninguna protección. Una ciudad sin muros, en los tiempos bíblicos, era una ciudad totalmente desprotegida. No tenía ningún cuidado de nadie. Cualquier enemigo que venía, aún los animales, las fieras, podían destruir esa ciudad. Bueno, entonces él se entera de esta noticia y se pone muy triste en un momento y comienza a dejar a un lado su preocupación personal, que era vivir solamente, sobrevivir a las bebidas que recibía el rey, y empezar a hacer algo por los demás, empezar a llevar a cabo un propósito, empezar a hacer algo por su ciudad. Y se pone la carga y empieza a orar por la ciudad de Jerusalén. Ora a Dios. Pero no solamente ora a Dios, sino que empieza a tomar decisiones para que los muros de esa ciudad fueran edificados. Por eso, no solamente los creyentes tenemos que preocuparnos por vivir. No nos conformemos con sobrevivir y salir de todas las situaciones, sino que Dios quiere que crezcas y que edifiques. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a crecer y edificar? La mayoría de la sociedad, del mundo, está viviendo nada más, trata de sobrevivir y salir del paso. Pero nosotros los creyentes, los hijos de Dios, vamos a crecer y vamos a edificar. Quizás el mundo en ese mismo tiempo va a estar destruyendo, pero nosotros vamos a edificar, aún lo que muchos destruyan. Vidas, familias, pueblos, situaciones que te encuentres, Dios te llama a edificar. Pero para esto hay que ser optimista, hay que ir para adelante. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a una corriente que es totalmente adversa. El mundo cree que todo va a ser para mal, pero los que somos hijos de Dios sabemos que nosotros tenemos que seguir reconstruyendo, levantando muros. Y para eso estamos llamados. Cuando estamos en ese propósito, empezamos a ver que contamos con el respaldo de Dios. Contamos con su respaldo. Y esto es muy importante. No te conformes en este tiempo solo a vivir y sobrevivir, sino empezar a crecer y a edificar. Y Dios va a empezar a usar tu vida y te va a respaldar con su poder. Amén. ¿Cuántos están preparados para esto? Para crecer y edificar. Crecer y edificar. Ese es el plan de Dios para todos los creyentes. Y creo que se viene este tiempo en que los propósitos de Dios para cada vida se van a empezar a comenzar a plasmar, a ver. Dios te va a usar. Así que vamos a ver algunos puntos para poder crecer y edificar. Primero, número 1, algo que experimentó Nehemías. Tuvo que abandonar la queja y comenzar la obra. Abandonar todo tipo de comentario negativo, dejar de quejarse. Cuando él recibe a sus amigos, cuando él recibe a aquellos que le estaban comentando de la situación de la ciudad, era una queja. Porque le dijeron, Jerusalén está destruida, está todo mal, los muros están caídos, la gente está dispersa, el pueblo está muy mal, está en gran angustia, en gran afrenta. Usaron esta palabra, la palabra afrenta, ¿no? Terrible dolor, vergüenza. Una ciudad que había sido
un esplendor en un momento, hoy no era nada. Imagínense Mar del Plata. Nosotros estamos aquí en Mar del Plata. Mar del Plata, esta hermosa ciudad, la ciudad feliz, una ciudad destruida, con la mayoría de los habitantes dispersos, pasando hambre, necesidad. Bueno, así estaba Jerusalén. Era para quejarse realmente, era para angustiarse. Pero lo primero que tuvo que hacer Nehemías, abandonar esa queja, correrse de ese lugar y ponerse manos a la obra, empezar a hacer algo. Si querés crecer y edificar, no te quejes, no te quejes. Si querés ser una persona positiva, una persona que vaya adelante, dejá de quejarte de los problemas que tenés, de las cosas que te van mal, de aquellos que te hicieron daño. No te quejes, dejá todo eso a un costado y empezá a salir de esa situación. Tenemos que abandonar la queja. Vio que los argentinos en esta área es hasta cultural, somos muy quejosos, nos quejamos, protestamos. Ya hasta cuando vemos un partido de fútbol, vemos a nuestra selección jugando y usted va a ver que con el grupo siempre está la queja. ¿Qué hace este? ¿Dónde va? ¿Cómo juega? Siempre, siempre. Tiene que hacerlo así. Siempre tenemos la queja en la punta de nuestra lengua. Nos quejamos de nuestros gobernantes, nos quejamos de nuestro jefe, nos quejamos de las autoridades de nuestra ciudad, nos quejamos de cualquier clase de autoridad, pueden ser maestros, policías. La queja. Y muchas veces también nos podemos quejar de Dios. Nos quejamos y protestamos, y aún nuestra oración no es una oración de petición. Nuestra oración puede ser una oración de queja, de protesta. Y usted va a ver, cuando nos ponemos quejosos, enseguida le decimos a Dios, ¿por qué? El que se queja enseguida pone la palabra el por qué. Quiere una explicación. ¿Por qué es queja? Entonces, Nehemías tuvo que abandonar la queja, tuvo que dejarla. Había muchos por qué seguro, pero tuvo que dejar todo eso y ponerse manos a la obra. Yo a veces pienso en los que le vinieron a contar. Seguramente hubo mucha gente que estaba acostumbrada a quejarse nada más, y encontraron una persona más para seguirse quejando, porque si no hubiesen comenzado a hacer algo, porque ellos estaban en la ciudad de Jerusalén. Podrían haber hecho algo, pero no. Fueron hasta un lugar, ¿para qué? Para quejarse. Cuando uno se acerca a Dios tenemos que tener este cuidado. Los que queremos edificar, los que queremos crecer, tenemos que, cuando nos acercamos a Dios, no ir con un espíritu de queja, sino tenemos que ir con un espíritu de querer crecer, de querer edificar. Amén. Y no vayas por un por qué, anda con un qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para cambiar esta situación? Amén. Si estás con un problema muy complicado, acércate a la presencia de Dios, habla de tu problema, pero no vayas, Señor, ¿por qué me pasa esto? Decile, Señor, ¿qué tengo que hacer para cambiar esta situación? ¿Qué vas a hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nehemías abandonó la queja, la dejó. También vamos a orar en un momento para que, si hay algo que produce queja en nuestras vidas, si hay resentimientos, si hay de amarguras, si hay aquellas cosas del pasado que nos tienen como atados, atadas, y no podemos salir de eso, y de vez en cuando viene esa protesta. Esto me pasó por lo que me hicieron, por lo que me hiciste, ¿por qué sufrí? Bueno, hay que abandonar esa manera de pensar. Si querés crecer y edificar, deja de quejarte. Nehemías abandonó la queja y se puso manos a la obra. Empezó a trabajar.
Dice allí, los que quieran leer después el libro de Nehemías, capítulo 1, dice, cuando recibió esta noticia se puso triste, pero comenzó a orar y ayunar. Comenzó a orar y ayunar, a poner esa causa en las manos de Dios. Pero no fue una oración de queja, sino fue una oración para hacerse cargo de la situación, porque le dijo a Dios, Señor, perdoná nuestros pecados, perdoná el pecado de nuestros padres, perdoná las maldades que hicimos como pueblo para caer en esta situación. Te pido perdón. Se hizo cargo de la situación y ahí las cosas comenzaron a cambiar. Ahí comenzaron a cambiar. Luego empezó a haber señales. A Nehemías se le empezaron a abrir puertas, pero primero él tuvo que abandonar la queja y empezar a hacer algo. Si hoy estás con algún muro destruido, si ves que algo está destruido en tu vida y tenés que comenzar a edificar, bueno, primero abandoná la queja y ponete a orar. Ponete a orar, pero con esta actitud. Señor, ¿qué tengo que hacer para salir de esta situación? Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo creo que tu mano se va a mover. Amén. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar. Las puertas se van a abrir. Segundo, ¿qué más pasó en la vida de este hombre? Tenemos que estar preparados para la crítica. Preparados. Tenemos que estar preparados para que otros no entiendan nuestra actitud. El hecho de querer ser optimista, positivo, de ir adelante, de trabajar, bueno, eso produce mucha crítica. ¿Por qué? Porque es otro espíritu el que tiene este mundo. Es un espíritu diferente, un espíritu que resiste a la fe, resiste al que avanza y al Hijo de Dios. Y esto le pasó a Nehemías cuando comenzó a ponerse a trabajar, comenzó y consiguió los materiales y empezó a hacer la obra. Mucha gente se puso de su lado, empezó a hacer este trabajo, empezó a estar la crítica. Y tenemos que estar preparados para eso. Porque el optimista, el positivo, muchas veces le afecta una crítica. Y no tiene que ser así. Nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para saber que hay gente que no va a estar de acuerdo. Hay gente que cuando te pongas a construir algo, te va a edificar. Y mucho más si tratás de hacerlo con excelencia. Y mucho más si tratás de hacerlo para el Señor. Eso produce crítica. Fíjense lo que decían en Nehemías, lo que decían aquellos que veían la obra. Dice, Tobías el amonita, que no era un hermano, este era más primo que hermano, dice, que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan solo siquiera un zorro caminara sobre ella. Qué comentario pesimista, ¿no? Estaban haciendo un muro que era como de 3 metros de ancho. Y este hombre dice, si sube un zorro, se cae todo. Bien pesimista, bien negativo. Contra esto tuvo que luchar este hombre. Y contra esta clase de críticas tenemos que luchar los que queremos crecer y edificar. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para eso? ¿O te vas a venir abajo ante la primer crítica? ¿O te vas a entristecer, te vas a angustiar? No, todo lo contrario, te tenés que levantar y tus fuerzas se tienen que aumentar. Prepárate si viene alguien que habla mal de vos porque estás creciendo y estás edificando. Quizás tu proyecto es armar una familia, bueno, alguien te va a criticar. Tu proyecto es terminar una carrera, alguien te va a criticar. Por ahí hasta subestima tu trabajo. Por ahí lo tuyo es un gran esfuerzo. Este hombre arriesgó su vida para edificar los muros.
¿Por qué? Porque puso en juego su trabajo, le pidió al rey los recursos, tuvo que poner su vida delante del rey a riesgo para llevar a cabo este sueño. Y vino alguien que subestimó ese trabajo y dice, mira lo que están haciendo, pasa un zorro y se cae todo. Nosotros sería más normal decir, pasa un perro por ahí y se cae. Un comentario para subestimar el trabajo de otros. Bueno, muchos te pueden subestimar. Muchos pueden tomar como nada tu esfuerzo. Pero eso no te tiene que afectar, sino te tiene que llamar a redoblar el trabajo, el esfuerzo y tu búsqueda con Dios. Porque en definitiva no estamos para agradar a ninguna persona aquí en la tierra. Estamos para agradar a Dios. Y estamos para hacer su voluntad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que, iglesia, prepárate. Si alguien te va a criticar, si alguien va a subestimar tu trabajo, te tenés que enfocar en hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave. Las personas que son optimistas, positivas, son aquellas que se enfocan en hacer lo que Dios quiere. Si empezás a mirar las críticas, seguramente te va a atrasar a tu proyecto, te puede desenfocar y podés perder el objetivo. Y vas a terminar más negativo que este personaje, Tobías. ¿Cuántos quieren un amigo como Tobías? No, déjalo. O un pariente como Tobías. No, que se quede bien lejos. Cuidado, no me quiero ir del tema, pero cuidado con los Tobías. Los Tobías andan por ahí continuamente, están, uno los tiene que identificar. Porque este Tobías estaba al lado haciendo comentarios, No era alguien que venía de otro lugar, no, era alguien cercano que estaba haciendo comentarios. Y a veces puede haber algún Tobías que va a atentar contra tu sueño, tu proyecto, y vos lo tenés que identificar. ¿Amén? Y si te llegan a decir vos sos un Tobías, analízalo. Por ahí vos sos el que lleva siempre el mensaje de crítica, el mensaje negativo, el mensaje que no edifica. Amén. Ese título de Tobías no lo queremos para nadie, sino queremos renovarnos en nuestra forma de pensar. Amén. ¿Está preparado para crecer y edificar? Bueno, vamos al otro paso. Para edificar necesitamos que la mano de Dios esté a nuestro favor. Para que la mano de Dios esté. De eso sí yo me tengo que preocupar. Cuando uno se enfoca tanto en lo que piensan los demás, en las críticas, descuidamos el buscar que la mano de Dios esté a nuestro favor. Si está Dios conmigo, si Dios va delante mío, todo va a andar bien. Aunque haya crítica, aunque protesten, aunque se enojen, quédate tranquilo, quédate tranquila. Dios toma el control. Pero si estás desenfocado, ¿qué dice uno? ¿Qué dice el otro? ¿Qué comentan? Y empezás a distraerte y te olvidas de buscar el respaldo de Dios, ahí está el problema. La mano de Dios tiene que estar a nuestro favor. Y si ves que hay algo que tiene que cambiar en tu vida para que la mano de Dios esté a tu favor, hacelo. Eso te va a dar seguridad y te va a dar la victoria. Vamos a ver qué le pasó a Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 8 dice, además, hablando con el rey, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Amén. Ahí usted ve que los recursos estaban. Y ya Nehemías, cuando ve que la mano de Dios estaba con él,
las puertas comenzaban a abrirse y venían los recursos. No solamente empezó a pedir la libertad de ir a su ciudad para la reconstrucción, sino empezó a pedir por todos los recursos. Cuando la mano de Dios está en nuestro favor, Él va a proveer todos los recursos para llevar nuestros proyectos y nuestros sueños adelante. Siempre. Él provee todos los recursos, siempre. Pero la mano de Dios tiene que estar a mi favor. Por eso es tan importante preocuparnos por buscarlo a Él, tener comunión con Él. Poné todas tus necesidades delante de Dios. Poné todas tus luchas delante de Dios. Muchas veces tenemos la tendencia a pelear con nuestras fuerzas, a querer lograr las cosas con nuestro vigor, con nuestra experiencia, con nuestra capacidad, pero Dios te dice, deja que primero se mueva mi mano y yo voy a orar. Primero se debe mover mi mano y van a venir los recursos, se van a abrir las puertas. Y aun si tengo que tocar a alguien como un rey, como a un administrador, para que se provean, para que estén los recursos, bueno, Dios lo va a hacer. Por eso es muy importante esto, la mano de Dios debe estar a nuestro favor. Y ahora en un momento vamos a orar para el favor de Dios, que el favor de Dios esté con todos nosotros. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Amén. El favor de Dios hace que las puertas se abran, y no porque seas lindo, capaz, inteligente, sino porque contás con el favor divino, con la gracia de Dios. Él abre las puertas. Él hace que algo que no merecíamos lo recibimos por el favor divino. Por su favor. Necesitamos vivir este tiempo para edificar, para crecer. Necesitamos contar con el favor de Dios. Por eso hay mucho para tener expectativas de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que están a nuestro alrededor o que Dios está esperando dárnosla. Que quizás nosotros en nuestra mente ni siquiera tenemos la capacidad de entenderlo. Pero Dios, por su favor, nos la va a dar. Te va a dar esas bendiciones. Por su favor, Dios te va a dar grandes cosas. Aunque quizás, somos conscientes que no lo merecemos, que no hemos hecho ningún esfuerzo para lograrlo, pero Dios, por el favor divino, lo va a impartir a nuestras vidas. Aleluya. Dios lo va a impartir. Y vamos a ver algo más que tiene esta palabra para esta mañana. Para vivir, para crecer y edificar en tiempos adversos, como está viviendo esta generación, se necesitan esfuerzos excepcionales. Esto es muy importante. Tenemos que entender que Nehemías, para salir de esa situación, hizo un esfuerzo excepcional. Y esto también tiene que ver con ser una persona positiva, una persona que en Cristo avanza, que abandona toda negatividad, hace algún esfuerzo excepcional. Y creo realmente que en este tiempo la iglesia tiene que hacer un esfuerzo excepcional para levantarse, para crecer en poder, en autoridad, para que cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo puedan llevar a cabo sus propósitos. En este caso, Nehemías con todo el grupo que edificaron la ciudad, hicieron un esfuerzo excepcional. Y por eso lo lograron, por eso llevaron a cabo la obra, por eso pudieron edificar. Y este es el tiempo de hacer esfuerzos excepcionales. Creo que Dios le está tocando el corazón de más de un hermano y hermana para que se preparen para un esfuerzo excepcional para revertir el destino de su vida, de su familia, de parte de la iglesia, de muchas, aún de pueblos, si hacen ese esfuerzo excepcional. Si trabajan un poco más de lo normal, porque fíjese lo que hicieron Nehemías y todos los demás que trabajaban en la obra. Los obreros seguían con el trabajo. Allí en Nehemías 4
versículos 17 y 18, dice: los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurado a su costado. El que tocaba la trompeta quedó dormido para tocar la alarma. Fíjese las dos grandes diferencias. Primero, los que trabajaban en la obra estaban con un lado con la pala, con la cuchara, pero también con una espada en sus espaldas. Si pasaba algo enseguida tenían que dejar la cuchara y tomar la espada. Eso es hacer algo excepcional. No es normal trabajar así. Los que han trabajado en obras o están en algún lugar, lo ideal es que estés con tu herramienta y con eso trabajás. Bueno, en este caso ellos eran albañiles y soldados. ¿Por qué? Porque era un esfuerzo excepcional, fuera de lo normal. Y estoy seguro que Dios te va a decir de que vas a tener que hacer algo excepcional en tu vida para salir adelante. Por eso es muy importante pedirle a Dios que nos renueve, que nos renueve. Yo voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a hacer una oración. También los hermanos que están allí conectados nos están acompañando. Si estás recibiendo esta palabra, bueno, decile: Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo este mensaje y te pido que me ayudes a abandonar toda negatividad, todo aquello que va contrario, que es contrario y está en mi mente, contrario a las promesas, contrario a la bendición. Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a esta manera de pensar. Abandono mis fracasos, abandono la queja, abandono y renuncio a esta manera de pensar que es carnal y diabólica. Señor, y me tomo de tu palabra y recibo el propósito de no solamente vivir, sino de crecer y de edificar. Señor, yo recibo este propósito de edificar aquellos muros que están destruidos en mi vida, en mi familia, en mi nación o donde quieras. Yo recibo este llamado en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu palabra y te doy gracias. Amén y amén. Muy bien.